Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y volvemos a hablar de las estadísticas de los relojes. Muchos sois los que ya vais teniendo relojes inteligentes y, como no, os gusta mucho mirar las estadísticas. Al final, las estadísticas de los relojes sirven para controlar de una manera pues bastante fácil nuestro estado de entreno, de descanso, de forma física, pero hay que saber utilizarlo bien y sobre todo no obsesionarse. Ya lo hemos dicho en algunos vídeos que estos consejos de los relojes ayudan mucho siempre y cuando lo utilicemos bien, pero no hay que caer en la obsesión de que todo lo que dice el reloj es todo o conforme estamos nosotros. La pregunta viene de Mauro de Petris y nos dice: te hago una consulta en actividad de carrera, correr en plano. Si quiero salir primero a calentar antes de salir a dar lo mejor de mí para mejorar la función estado de entreno, ¿debo calentar sin iniciar la actividad, ya que los primeros kilómetros los hago despacio y me baja puntos la condición de rendimiento? A ver, Mauro, esto es una pregunta que hace poco pues con Edu el Bombas lo hablaba mucho, y es que según los entrenamientos que hacía te subía o te bajaba el VO2 max. Es cierto que al final los entrenamientos para mejorar el VO2 max son pues los entrenamientos pues de más alta intensidad, pero eso no significa que si haces rodajes suaves te vaya a bajar la condición de rendimiento, y me explico. Al final estos relojes tienen pues la variable de tu pulso o frecuencia cardíaca y tu ritmo de carrera. Es decir, si tú empiezas la temporada corriendo a 5 minutos el kilómetro y vas a 160 pulsaciones por kilómetro, o sea, por minuto, te va a poner un estado de forma X. Si tú con el tiempo a 5 minutos el kilómetro, al cabo de 3 meses, en vez de ir a 160, vas a 140 pulsaciones, el reloj te va a decir que estás mejorando tu forma física. ¿Por qué? Porque antes ibas a 5 minutos el kilómetro a 160 y ahora vas a 5 minutos el kilómetro a 140. Como vas al mismo ritmo, pero llevas menos pulsaciones que hace 2, 3, 4 meses, el reloj detecta que estás mejorando tu forma física. Al final, si lo único que queremos es falsear esos resultados, pues solamente, como decía Edu el Bombas, me lo pongo solo en las series y cuando voy muy suave en los enfriamientos o en cierto tipo de entrenamientos no me pongo el reloj porque así no me baja la forma física. Un ejemplo: cuando tú haces series, pues normalmente el V2 max sube, pero si tú después de las series haces una vuelta a la calma, ¿qué pasa? Que como es una vuelta a la calma, se supone que tú haces esa vuelta a la calma para bajar las pulsaciones a su estado normal. ¿Qué pasa? Que estás rodando pues a lo mejor a 5, a 4.30, a 5.30, pero como vienes acelerado de haber hecho series, esas pulsaciones pues están un poco más altas que de normal. Y ahí sí que puede que la condición de rendimiento o el estado de forma física bajara un poco. Pero al final tenemos que tener en cuenta que al reloj, cuanto más datos le podamos dar de nuestro entrenamiento, kilómetros semanales, pulsaciones, mejor nos va a hacer ese tipo de gráficas. También lo mismo pasaría con los entrenamientos de montaña, es decir, al final con los entrenamientos de montaña aún no hay ningún reloj que acierte al 100% el estado de forma física. Es decir, cuando tú haces un entrenamiento de montaña, sí que es cierto que cada vez más los GPS tienen en cuenta el desnivel, pero muchas veces no es lo mismo hacer una cuesta al 10% por asfalto que hacer una cuesta al 10% por un sendero o un camino muy técnico. ¿Qué pasa? Que si tú haces una senda o un camino al 10% por asfalto y vas corriendo, los datos van a ser completamente diferentes a si los haces andando.
y en esos casos pues las estadísticas varían un poco. Lo mismo cuando corres en cinta, pero al final lo que tenemos que tener en cuenta es que los relojes más o menos son una orientación y que tenemos que intentar de darle el mayor número de datos posibles. Si tú los calentamientos, los enfriamientos los quitas y solo pones los entrenamientos de series, pues seguramente como te calcula un volumen de trabajo mucho menor, es decir, si tú haces una carrera de 5 kilómetros y antes calientas 4 o 5 y enfrías 2, al final has hecho 7 kilómetros de calentamiento, enfriamiento y solo 5 de carrera. Es cierto que lo importante de esa sesión de entrenamiento son los 5 kilómetros de carrera, pero el calentamiento y el enfriamiento también suman como volumen general de la sesión. Si tú no le das esos datos, a la larga te va a ir dando menor tiempo de recuperación, menor tiempo de fatiga. ¿Y qué pasa? Pues que si cometes el error de decir, mira, el reloj me está diciendo que ya estoy perfecto para entrenar, para hacer series. Claro, pero es que le faltan muchos datos que tú no se los has dado. Por eso, mi consejo es que si tenéis este tipo de relojes, igual que si los lleváis para el sueño, para el descanso, cuanto más horas al día los podáis llevar, pues mucho mejor, porque te cuenta muchas más variables. Incluso con los coros, por ejemplo, hay una función que te mide como las pulsaciones en reposo. Tú cuando lo activas por la mañana, lo pones en la gráfica y te pone test VFC. Es un test de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Tú todas las mañanas al levantarte a la misma hora te haces el test y eso luego en la gráfica pues puedes comparar los datos. Al principio pueden parecer datos que no sirven de mucho, pero al final a la larga te das cuenta de que sí. Es decir, lo normal es que tú siempre tengas una variabilidad de la frecuencia cardíaca más o menos normal o estable. Pero en momentos de enfermedad, de mucha fatiga, de mucho estrés, de poco descanso, cuando ya tienes muchos datos de variabilidad de frecuencia cardíaca, puedes sacar tus conclusiones. Es decir, pues mira, ahora tengo la variabilidad de frecuencia cardíaca más alta que hace un mes y casualmente mis sensaciones son peores. O como decía Kilian después de cierre final, que tenía las pulsaciones en reposo un poquito más altas y su variabilidad había variado. Pues esos test hay que hacérselos prácticamente a diario para poder detectar en diferentes momentos de la temporada cómo estamos. Por eso yo te recomiendo que siempre lleves el reloj hasta los calentamientos. Y también para ti te puede servir de ayuda. Si tú un día haces un calentamiento a 5 minutos el kilómetro y a lo mejor vas a 150 pulsaciones y a lo mejor luego otra vez lo haces y vas a 140 o a 170, puedes detectar si estás más o menos cansado y de ese modo controlar también tu estado de forma física sin necesidad solo de las series. Así que Mauro, espero haberte ayudado con esta consulta. Ya sabéis que os dejaré aquí abajo el código de Coros con el que os regalan, por ejemplo, una correa o un cargador. Es la página oficial y simplemente es eso. Para cualquier duda, consulta, sugerencia, me lo podéis dejar aquí abajo en el canal y aprovechar todas las funciones de los GPS. Mucha gente, yo lo he dicho ya en vídeos, los utiliza para start, stop, la hora y poco más, pero les podemos sacar mucho más rendimiento a la hora de entrenar. Así que dejamos el vídeo desde aquí y como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo.